Listo. Bueno, gracias. Como estaba diciendo, para hoy lo que vamos a hacer es ver el flujo de proyectos y cómo se unifica nuevamente con Scrum y nada más hablar un poco más sobre lo que pasa en la vida real, como vimos ayer, ya lo que es la materia de la guía para poderla pasar o para poder entender todas las necesidades que se tienen, ya las vimos. Pero antes de iniciar el día de hoy, me gustaría saber si tienen algunas preguntas, comentarios o dudas sobre lo que hemos visto para poderlas solucionar antes de comenzar o antes de continuar con el resto. ¿Unas preguntas, comentarios, no sé, ideas de cómo lo pueden implementar en sus trabajos, algo que necesiten saber antes de ver el resto? André, ¿qué tan difícil son las preguntas del examen para la certificación, ya como tal, ya sea Scrum, ORG o, por ejemplo, CertiProf? Yo honestamente recomiendo más Scrum ORG, sin embargo es más difícil. En la, en la página donde están los videos, en la parte de abajo, hay algo que dice Scrum.org, que igual ustedes lo pueden tocar para entrar a la página. En la parte superior derecha hay algo que dice Assessments o exámenes, creo que también está traducido. Ustedes le dan clic ahí y se les va a desplegar una serie de exámenes de práctica que se llaman Open Assessments, que pueden hacer para verificar cómo son los exámenes. Mi recomendación es, número uno, eh, bueno, lo que les voy a decir va a sonar un poco extraño y tal vez hasta suene como un poco cheating, eh, pero no es así, es porque al final de cuentas el hecho de que ustedes sepan algo teórico, 100% teórico, no es como que les va a ayudar en nada. Por eso es que me gustan mis clases prácticas. Pero ahí están esos exámenes de práctica abiertos, hagan el de Product Owner y el de Scrum Master, porque muchas preguntas se cruzan. Y hagan el examen unas 3 o 4 veces, porque cada vez que lo hacen, las preguntas van a cambiar. Entonces, si lo hacen 4 veces, más o menos tienen una probabilidad de que obtengan 20 preguntas que vienen dentro del examen real. Entonces, si hacen el de Product Owner, el de Scrum Master, hay una probabilidad que de 20 a 30 preguntas sean muy similares a las que vienen en el examen de certificación para los que lo vayan a hacer. Entonces, por lo menos sabrían que tienen 30 puntos ahí que van a salvarse. Eh, las preguntas no es que sean difíciles, es únicamente que a veces la forma en que las pueden presentar va a sonar como algo que no saben cuando sí lo saben. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que pensar, pero ahí pueden ver esas prácticas. Igual, el examen que revisamos la próxima semana, van a haber 3 exámenes y también tienen preguntas muy similares a como vienen en Scrum.org. CertiProof es muchísimo más sencillo. ¿Alguna otra consulta? No, perfecto, muchas gracias. Okay. Anterior pregunta, ¿este curso incluye el examen de certificación? ¿Perdón? Este No curso, escuché. sí que este curso tiene, sí, tiene incluido el examen de certificación. No, el curso no tiene incluido el examen de certificación. El examen de certificación son $150 extra que se pagan directamente con Scrum o ORG. Y nosotros lo que damos es el certificado de participación de nuestro lado. Bueno, antes era un certificado de participación de parte de Botados, ahora es el Instituto Internacional de Proyectos, entonces cambia el certificado, pero sí damos por lo menos algo de que lo tienen. Muchos de nuestros estudiantes, y eso es lo que siempre me ha pasado, no pagan una certificación internacional, pero igual les sirven los certificados de participación para presentar que sí son Scrum Masters. Al final de cuentas, la certificación, lo único que te dice es que sabes teoría y que sabes entender la teoría, pero ninguna teoría te hace un buen practicante. ¿Alguna Gracias. otra consulta? Bueno, ahí si tienen consultas en el medio, me pueden consultar. La clase de hoy va a ser muy sencilla porque ya no es tanto como el mundo de Scrum, sino es igual como el mundo de la vida real y algunos ejercicios que podamos hacer. Entonces, primero vamos a ver
sobre la palabra valor. Antes de entrar en todo, yo les había comentado que acomodáramos todo bajo el valor que tienen las personas. Ahora, ¿cómo sé yo que tiene valor? Desgraciadamente, y yo sé que a todos les ha pasado, los clientes no siempre van a saber qué tiene valor y qué no. Yo creo que todo nos ha pasado que el cliente cree que todo es importante y todo es para allá, y todo se necesita hacer en ese preciso momento. Entonces, lo que primero tenemos que analizar, lo voy a ver desde un punto de vista un poco más robotizado, que es hacia dónde va el mundo. Entonces, para que tengan una idea. Nosotros lo primero que tenemos que identificar para poder encontrar la parte de valor, si vamos a trabajar con un proceso y el producto que vamos a hacer va a afectar el proceso entero, o sea, eso es un mapeo de proceso sencillo, pero tiene la parte A, la parte B, la parte C y la parte D. Supongamos que ese es un proceso que todas las empresas lo tienen. Difieren en la base de datos, pero todas las empresas van a tener ese procedimiento. Entra un correo, se abre un Excel, se hace un reporte, se guarda en una base de datos y se manda otro correo para poder decirle al cliente que ya está listo. Termina. Todas las empresas del planeta, literalmente todas, van a tener algo similar a eso. Todas. Siempre va a haber alguien que va a mandar un reporte y que lo va a mandar con primero datos brutos y luego simplemente tenemos que trabajar los datos para hacer los reportes, para poderlos guardar o mandarlos en bases de datos o que sea. O para poderlos desplegar, especialmente ahora que se ve mucho lo de Power BI. Hace unos días me preguntaban sobre Power BI, es como un Excel con esteroides, no es la gran cosa, es simplemente hacer dashboards en línea, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, si ustedes alguna vez quieran aprender sobre Power BI, sirve, pero se limita en que si su cliente no tiene licencia, no puede ver el dashboard. Si ustedes no tienen suficientes licencias, no pueden ver o trabajar el dashboard. Entonces, no sirve mucho, tiene muchas restricciones, es mejor hacerlo con un Excel. Pero bueno, ese nada más era un pequeño comentario. Supongamos que tenemos este proyecto de acá y la idea es automatizarlo. Como les digo, es lo que para donde va el mundo. Absolutamente todo lo que sea manual, donde nosotros digitemos datos y que vengan asociados con algo relacionado con Microsoft, se puede automatizar. Si es un PDF, hay lectores actualmente de PDFs para poderlos automatizar. Si es Excel, todo lo que es Excel se puede automatizar, o sea, absolutamente todo. Si son bases de datos, todo se puede automatizar, todo lo que son páginas web, todo, en realidad todo lo que sea que use una computadora se puede automatizar. De algunas formas sencillas y otras, algunas maneras un poco difíciles. Pero bueno, entonces, estaba diciendo, ese es el procedimiento que tiene que buscar. El cliente va a querer trabajar absolutamente todo al mismo tiempo. O sea, el cliente va a querer que le demos todo ya. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver, si ustedes van a trabajar con el Product Owner y le quieren dar valor al Product Owner, o ustedes son los Product Owners y quieren darle valor a lo que están haciendo, porque recuerden que todo eso tenemos que estructurarlo primero una cosa y luego otra. No podemos trabajar todo el proyecto al mismo tiempo. O sea, no se puede trabajar todo al mismo tiempo. Ya vimos que es por pedacitos de tiempos que lo vamos a trabajar. Pedacito 1, pedacito 2, pedacito 3. Es decir, segregar aquí dónde es que se puede trabajar. Si esto fuera un trabajo real, digamos, necesitaríamos hacer aquí una automatización que sea un lector del tipo de correo que entra. Este de acá, muy probablemente va a ser el de abrir los datos y limpiarlos, que es lo general que pasa. Este de acá va a ser generar a base de los datos y este de acá va a ser guardar o presentar o actualizar y este de acá va a ser enviar.
Entonces, cuando ustedes van a generar el valor de un producto o van a trabajar en algo, cada parte que ustedes van a segregar para poder hacer sus sprints, digamos que cada uno de estos sea un sprint, tienen que entender el valor del sprint, de lo que hace, pero de una forma muy sencilla, o sea, como palabras muy básicas, no se exageren con cosas muy complejas porque no es lo que importa. A nadie le importa que usen cosas complejas, usen cosas más sencillas. Entonces, ya saben que lo tienen que dividir. Ustedes van a tener que ayudar al cliente a decidir qué trabajar primero. Primero tienen que enseñarle al cliente que no podemos trabajar todo al mismo tiempo. Si nosotros trabajamos todo al mismo tiempo, dice, nos va a caer absolutamente todo, porque ya les dije, no se puede. Ahora, cuando escogemos un punto, podemos tomar varias cosas en consideración. Aquí voy a meter un poquito de otras herramientas que se utilizan en Lean Manufacturing para poder hablar un poco sobre cómo se escoge qué se puede trabajar. Y eso es porque son de los gaps o de los misses o de las cosas que no trae la certificación de herramientas. Ok, la primera cosa que podemos utilizar es entender cuál es el tiempo que va a durar cada uno de esos procedimientos. Entonces, si nosotros entendemos el tiempo, el tiempo que dura en desarrollarse cada uno de estos. Y también vamos a tener que buscar cuál es la necesidad básica. En caso que la haya, no todo va a tener una necesidad básica. O sea, si hablamos de una casa, la necesidad básica va a ser la habitación y luego el baño. Son las necesidades básicas para habitar en una casa. Pero en otros proyectos no hay una necesidad básica. Podemos empezar por cualquier lado y no va a importar, porque no se puede empezar a utilizar desde cualquier punto. Pero en otros hay necesidades básicas. Entonces, son dos puntos que necesitamos entender para poder saber qué es lo que yo quiero escoger. Voy a escoger este por el tiempo o voy a escoger este porque es la necesidad básica del negocio. Ese es el punto número uno. Luego que han escogido este, bueno, luego que tienen esta información, traten de ver lo que se llama el volumen de entrada. ¿Ok? Cuando nosotros estamos trabajando volumen, aquí va a entrar un volumen. Aquí va a haber un volumen diferente. Aquí va a haber un volumen diferente, aquí va a haber un volumen diferente y aquí va a haber un volumen diferente. ¿Por qué? Porque siempre se va a quedar pegado algo rezagado o va a haber un cuello de botella o va a haber más de un lado que del otro. Entonces ustedes pueden perfectamente ver cuál es el volumen de correos que entra al día, cuántos Excel se están limpiando al día, cuántos reportes se están generando al día de esos que quedan, cuántos quedan rezagados para el siguiente día, cuántas veces se están haciendo las actualizaciones y cuántos correos se están enviando. Si ustedes tan solo comparan lo que entra a diario y lo que sale, se van a dar cuenta de un segundo. Okay. Menos tiempo del que se necesita, entonces también por ahí lo podemos ver, nos podemos dar cuenta si hay cosas que nos sirven. Entonces ustedes van con los volúmenes de entrada para entender qué es lo que está entrando, lo que está saliendo y dónde se están pegando, porque ustedes al poner volumen de entrada en cada uno se van a dar cuenta cuál es el proceso que está en la parte anterior, que es el que está generando más cuellos de botella. Entonces, al usar volumen de entrada, ustedes están identificando cuellos de botella. ¿Okay? Entonces, al entender los cuellos de botella, ustedes pueden decidir cuál es el punto más importante y pueden medir el personal
si existe o está subdividido por área de trabajo. Digamos, en este caso, en este ejemplo específicamente es, el cliente quiere automatizar el proceso y cada uno de los puntos del proceso está subdividido entre diferentes personas, entonces saber el personal que conlleva hacer cada una de estas cosas. Suena extraño, pero muchas empresas de servicios trabajan así, es un proceso continuo, sin embargo lo cortan por pedacitos. Estas personas solamente se encargan de editar datos, estos de revisarlos, estos de responder preguntas y así constantemente. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ver el personal que tienen las personas. Porque nosotros podemos empezar a hablarle al cliente sobre lo que serían los costos asociados a cada uno de estos. Nosotros cuando estamos hablando de mejora de procesos, yo siempre les digo que usen la técnica de la mano, que es trabajar por costos, por errores, por tiempos, por personas y de último por volumen. Este es casi el mismo, pero cambia un toque en la parte de las necesidades básicas y en la parte de costos. Generalmente, si están hablando de muy Scrum, no van a hablar de errores, porque eso sería más como para mejora de procesos. Pero si están hablando de que van a combinarlo con mejora de procesos, entonces también pueden meter la cantidad de errores que existe en cada uno de esos puntos de errores para que lo puedan combinar. Entonces ahí ustedes pueden escoger. Y eso lo asocian más que todo hacia los costos porque es la forma que el cliente le va a gustar ver más dónde vamos a ahorrar cosas. Entonces ustedes pueden cruzar toda esta información y ver cuál de todos los puntos va a ser el que va a generar más valor, sea por parte de dinero, sea por parte de tiempo, sea por parte de errores. Y de esta forma ustedes y el cliente se alinean en qué es lo que quieren que vayan a hacer. Ahora, recuerden que como Scrum trabaja, supongamos que cada uno de esos es un sprint y lo que más dura la gente y donde más se equivoca se da en el reporte. Y ese es el sprint 1. No tiene una base, no hay base sobre esta parte, entonces ustedes nada más van a trabajar el sprint número 1 de esa parte del reporte. Entonces, en este sprint, ustedes van a tener que saber que cuando ustedes trabajan hacia atrás y hacia adelante, lo que ustedes van a hacer aquí va a modificar estos puntos de acá. Es decir, si ustedes no empiezan sus proyectos desde la parte inicial, entonces el resto, si ustedes escogen algo a la mitad, va a cambiar hacia los lados. No importa si no empiezan desde el principio, porque tenemos que escoger el valor para saber cómo es que vamos a decidir qué es lo que vamos a trabajar desde este punto de acá. Pero si yo cambio esta parte y yo hago una automatización para que mis reportes sean automáticos, pero todos los Excel que yo recibo son diferentes, entonces ya hay una adecuación que se tiene que hacer a ese procedimiento. Y si aquí el Power BI recibía cierto tipo de formato que se hacía a mano, entonces ya, o varios tipos de formato, hay que estandarizar uno que pueda servir para esto. Entonces, el que sirve aquí va a ser modificado de acorde a lo que pueda salir de acá. Y estos Exceles todos tienen que venir en la misma sintonía. Eso quiere decir que vamos a cambiar a cómo la operación está viendo las cosas. Entre otras palabras, el hecho de que ustedes estén cambiando algo a la mitad, siempre va a representar que hacia los lados también se va a cambiar, porque es necesario, o sea, el procedimiento está cambiando de alguna manera, entonces las entradas y las salidas cambian de cierta manera. En estos ejemplos que son de automatización, estamos estandarizando todo, estamos estandarizando el proceso. Estandarización es que todas las personas tengan repetibilidad y reproducibilidad, es decir, que todas las personas hagan exactamente lo mismo. Que si hoy está trabajando Juan y mañana es María y en la noche es Marta, que todos trabajen exactamente igual. Creo que todos los que están en esta llamada, han recibido Green Belt conmigo, o por lo menos uno de Six Sigma. Entonces, para que sepan, o para los que no se acuerdan, la herramienta para poder saber si todas las personas trabajan igual o diferente a nivel estadístico, cuando estamos hablando, se le llama Chi-Square. Y eso nada más lo hago como comentario para que se acuerden que esa herramienta existe. Entonces, ver si las personas trabajan exactamente igual, eso se le llama estandarización. Entonces, aquí estamos, cuando cambiamos algo aquí, vamos a cambiar hacia los lados normalmente. Entonces nosotros ya terminamos esta reunión con el cliente, ya hicimos esta parte de valor y ya escogimos esta parte que estamos decidiendo aquí de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces
Es otra forma, otra herramienta en cómo pueden ayudarle al cliente. Porque recuerden que ustedes, si tienen el rol de Product Owners, van a tener que ayudarle al cliente a decidir qué es lo que van a trabajar primero. Y el Product Owner, al final de cuentas, es el que decide lo que quieren en base a lo que el cliente le estuvo diciendo. Pero ¿qué pasa si el cliente no sabe qué es lo que quiere o quiere todo al mismo tiempo? Tenemos que usar otras ideas para poder trabajar. ¿Y de dónde nació todo esto? Nació de que hace un momento o hace unos días vimos la parte del SciPoc, en donde veíamos que era el producto que quería. Bueno, quería y salió que era la automatización de este procedimiento, porque tal vez los usuarios finales de acá, que tal vez sean clientes de una multinacional en la parte de facturación, recibían muchos errores en sus facturas. Entonces quisieron cambiarlo automáticamente para poderlo trabajar. Entonces, ahí se van conectando algunas herramientas, partes de SciPoc, mapeos de procesos, decisiones en base a números. Así es como se hace. Si lo quieren hacer bien hecho en forma, metiendo un poquito bueno, no estadísticas, sino poniendo como números y otras cosas. Algunas personas, algunos cursos recomiendan, como les dije ayer, nada más como lluvias de ideas y mapeos ahí medio extraños. Son técnicas que le sirven a otras personas, a mí no me sirven, entonces no las uso. A mí me sirven más las que tienen que ver con el valor de calidad. Esto es desde el punto de vista de cómo generar valor y cómo ayudarle al cliente desde la primera reunión. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay consultas? Si se han dado cuenta de todos los cursos que han llevado conmigo, porque creo que todos han llevado varios cursos conmigo, o algunos han llevado más de uno por lo menos, se darán cuenta que todo lo enfoco a Data Analytics o análisis de datos, porque es donde se está moviendo el mundo. Si ustedes van a trabajar en roles de administraciones de proyectos, tienen que ser buenos en Data Analytics, tienen que entender los datos, leerlos, configurarlos, entender qué son mapeos, entender cómo leer esos datos, cómo sacarlos, de dónde sacarlos. ¿De dónde sacamos los tiempos? Bueno, los tomamos cronometradamente. No voy a explicar cómo hacerlo porque casi eso lo he explicado en otros cursos. Sobre los volúmenes, ¿a quién se los pedimos? A la operación. Eso se le pide, eso tiene que tener un registro de la operación de cómo está saliendo. Si no existe, porque la operación nunca ha tomado un volumen, que eso muchas veces pasa, tienen que investigar órdenes anteriores, preguntarle a las personas, revisar computadoras, sacar un promedio de cuánto están trabajando las personas y multiplicarlo por la cantidad de personas que hay para entender un volumen. Errores y personal, exactamente lo mismo, siempre van a tener que buscarlo o averiguarlo si las empresas no son como ya algo robustas. A mí me ha tocado, por ejemplo, el año pasado hice una auditoría en ISO donde tuve que arreglar todo esto en la empresa porque no tenían registros de absolutamente nada, entonces eso también puede llegar a suceder. Bueno, ya entonces entendemos que el SciPoc que habíamos visto ya entraba a la parte del valor y esta es como una parte de las ideas de lo que necesita el cliente entender. Eso si lo hacemos desde un punto de vista mejorando procesos, tirando a Data Analytics, pasando por reducciones o reducciones de algo, tiempos, costos, lo que sea. Si es otro tipo de desarrollo, que también puede ser, porque eso es para existentes, hay dos cosas que nosotros podemos trabajar en proyectos, cosas nuevas o cosas existentes. Si son existentes, son cambios. Si son nuevas, son creaciones. Entonces tienen que ver hacia qué lado vamos. Ahora, ¿qué hacemos con el cliente cuando el cliente no es algo que ya existe, que haya que cambiar, sino es algo nuevo que no entiende? Por ejemplo, las necesidades de una página web, que era lo que les había comentado el ejemplo. En este caso, va a ser muy similar. Ya tenemos como la estructura de lo que necesitamos, por lo menos, a grandes rasgos. Y esto lo había explicado creo que fue ayer. Todas las acciones que ustedes van a necesitar para que las personas trabajen, pero antes de acciones exactamente, porque las acciones van a ser más como para las personas que lo van a trabajar, estos van a ser para acciones que el cliente vea que tienen valor para su trabajo.
Entonces, ¿qué es el valor de un cliente? Que vean su producto, que lo puedan buscar, que lo puedan comprar, que lo puedan, no sé, compartir, digamos. Aunque se parece mucho, y son casi que las mismas palabras que utilizamos ayer para hablar sobre el Development Team, hay una diferencia en este caso. Cuando lo hicimos de Development Team, lo hacíamos como acciones para poder ver qué era lo que llevaba esa acción concretamente para poderla trabajar y realizar que fuera un entregable. En este no es desde el punto de vista del Development Team, porque ellos son los que codifican, es el punto de vista del cliente, de qué me genera valor. Entonces le tenemos que poner junto al cliente qué es lo que el cliente siente que se necesita hacer específicamente. O sea, cuáles son las cosas que el cliente quiere que eh, que esta web vaya a tener, o sea, como las cosas básicas. Una vez que el cliente entiende qué son las cosas básicas que necesita, necesitamos ponerle un orden a las cosas y darle un valor por medio del cliente para ver qué es lo primero que el cliente quiere que exista. Entonces, en este caso, yo siempre he dicho, bueno, por lo menos para ese tipo, primero ocupamos productos, porque si no de nada nos sirve lo demás. Entonces, a veces no hay forma de darle valor por medio numérico, sino que hay que darle valor por medio lógico. Y lógicamente, ¿qué es lo primero que necesitamos tener para una página web del producto? De nada me sirve que lo encuentre o que tenga para compras si está en blanco. Es como que ustedes abrieran Amazon y toda la página estuviera en blanco. ¿De qué me sirve? Si no puedo comprar nada. Entonces, están las dos vertientes. Si es mejorar algo existente o cambiar algo existente, van mapeos, van estudios de valor para exactamente entender lo que quieren hacer. Si son Pero no cosas puedo nuevas, poner, entonces van lluvias de ideas, puestos de información de qué es lo que necesitan hacer y lógica para poder entender qué es lo que queremos que se haga. Una vez que se ha encontrado esta parte o que se tiene qué es lo que se necesita, entonces es más fácil cuando es en un procedimiento existente, porque el procedimiento existente existe y nada más es como quiero que haga A, B, C y D, en vez de lo que está haciendo ahorita, o nada más quiero que le elimine esto y le elimine esto. Es más sencillo. Cuando es algo nuevo, no se sabe bien qué es lo que necesitan. Entonces, hay que empezar a hacer las lluvias de ideas y empezar a llenar aquí exactamente qué es lo que pueda buscar. Ok, que pueda buscarlo con, no sé, 3 letras, que sea lo primero que aparezca, que pueda poner, que pueda comprarlo desde cualquiera de las páginas y que pueda utilizar cualquier tipo de tarjeta de crédito. Que el producto tenga, no sé, que haya una página para productos de mujeres, otro para productos de hombres, otro para productos de niños, para no combinar las cosas. Entonces empiezan a hacer lluvias de ideas para decir cada una de las cosas que van a querer que cada uno de estos tenga. Yo en lo general les diría, en vez de hacerlo con absolutamente todo, porque es perdón la expresión, un fastidio, sinceramente, el estar, eh, es un fastidio, sinceramente, el estar trabajando con todo, porque imagínense 5 o 6 personas dando lluvias de ideas para esto, un montón de cosas, si una persona tira para uno, otro tira para otro, se pierde el sentido de la reunión. Es mejor una reunión más corta y más específica, después de que escogimos el valor que iba a tener, que íbamos a trabajar primero, trabajar solamente la subdivisión de las necesidades que quiere la persona específicamente para ese punto que va a encontrar. Y ahí se subdividen los datos que necesitan o las cosas que necesitan. A esto era lo que se le llamaba mapear historias, que yo les estaba hablando. Bueno, sí, en español va como historias. Eso es lo que estaba hablando, que era lo mismo que decir el work breakdown. Pero desde el punto de vista del cliente. Ayer lo vimos desde el punto de vista del development team. Igual es para generar valor, entender qué es lo que quiero y entender qué es lo que el cliente quiere. Y esto es cuando es algo nuevo. Cuando es algo existente, es más fácil, mapeo, vemos lo que se necesita hacer y simplemente lo que hace actualmente y le preguntamos qué quiere que haga ahora y qué quiere que eliminemos de lo que actualmente hace. Entonces es un poco más sencillo. Ya ahí están las formas de valor que podemos ver. ¿Preguntas? ¿Me preguntas, comentarios?
comentarios? Okay. Esa fue la reunión inicial de la parte de la idea que el cliente tenía, un poco más segregado. Cuando nos movemos, cuando les había comentado del PIC o el Project Charter, les había hablado de una fotografía. Ahora, ¿cómo sale de hacerse esa fotografía? Si ya yo tengo el producto, el proyecto o el proceso hecho y nada más son como interconexiones y cambios que se van a hacer, entonces presentar la nueva funcionalidad, como se los dije, nada más lo pueden hacer por medio de un Paint, un Excel, un Word, un papel, como quieran, pero crear un diagrama. Cuando son productos nuevos, generar igual un diagrama, se puede determinar igual en un diagrama y nada más enseñárselo porque esa es nuestra fotografía. Eso es lo que vamos a trabajar en estos documentos de aquí, en el Project Charter o en el Project Initiation Documentation, cualquiera de los dos nombres que quieran utilizar. Esos son los dos que van a trabajar. Hasta aquí, digamos, no ha habido como interrelación de Scrum realmente. Ya habíamos hablado sobre las partes de planeación, ya habíamos hablado sobre la parte de ejecución. Ahora, ¿cómo van a trabajar la parte de ejecución directamente? Hablando de que existen los entregables para el equipo de trabajo, ¿cierto? Ok, por lo general, ustedes están aquí liderando. Si estamos hablando desde un punto de vista de Project Management, o si ya estamos hablando desde un punto de vista de Scrum, sea cual sea la figura que está aquí, o inclusive el Product Owner tomando la decisión como el Project Manager, el Product Owner literalmente lo que está mandando es el pedacito de trabajo que se va a realizar acá. En este pedacito de trabajo que está mandando acá, lo que está mandando es la historia que se tomó del Sprint Backlog para trabajarlo durante ese mes. Entonces, durante este mes, lo que estamos trabajando es lo que el Product Owner nos dio, que fue lo que habíamos agarrado para trabajar en este pedacito. Entonces, ya lo empiezan a hacer, lo están trabajando, lo hacen, lo testean y lo mandan a la operación para ver si forman un incremento o no forman un incremento. En esta parte de acá, ustedes tienen que tratar de usar el mismo diagrama que usaron con el cliente, con el Scrum Development Team, para que el Scrum Development Team tenga una visualización de lo que ustedes vieron con el cliente y que puedan entender y todos estar dentro de la misma página para que no se desvíen. Ahora, hablamos ayer sobre estas cartitas en donde decía quién tomaba el trabajo, quién lo hacía, yo les dije que lo hicieran por tiempos y demás. Sobre los teams, o los development teams, o el Scrum Development Team, como quieran llamarlo, hay ciertos puntos que tienen que entender que no los mencioné en su momento. Y es, ellos, como no tienen jefes, porque se supone que el Product Owner no es el jefe y el Scrum Master no es el jefe, entonces lo que ellos decidan, quién decida, quién tome y quién haga las cosas, es cosa de ellos. O sea, es problema de ellos. El Product Owner no se va a meter y el Scrum Master tampoco. Si alguien no está trabajando, eso es teórico, ¿verdad? No vida real, porque en la vida real eso no funciona así. En la vida real todos tenemos un jefe para una empresa, ¿verdad? Según esto, por ejemplo, tenemos 3 personas. Esta no quiere trabajar. En la vida real, habría una escalación, un PIT, un Project Improvement Plan para la persona, si no la despiden, etc. En Scrum, según la teoría, estas personas tienen que sentarse a hablar con ellos y resolver el problema entre ellos mismos para que todos puedan colaborar y todos estén bajo el mismo nivel. Es muy bonita esa teoría, pero somos seres humanos y eso no va a suceder. O sea, realmente, si a alguien no le obligan a hacer algo y no es mi jefe, a mí no me interesa lo que está hablando. Es human nature o naturaleza humana. Entonces, ¿sí?
Ahora que estás hablando, digamos, de algo estrictamente teórico, ¿hay algún porcentaje mínimo que se deba considerar para los incrementos o eso es negociable por proyecto? ¿Cómo se maneja en teoría? Es como, se supone teóricamente que esa, como lo decía el Product Owner. Y el Product Owner se supone que habló con el cliente para entender. Entonces, por ejemplo, la idea de la casa. Íbamos a construir la casa y dijimos que primero era el cuarto. El cuarto, al ser terminado y entregarlo, se convierte en un incremento. Pero el hecho que el incremento esté completo, o sea, cada incremento, que sería cada pedacito, debería estar completo al 100%, indiferentemente. Siempre debería estar completo al 100%. No es como que vamos a entregar un pedacito de algo, sino que lo tenemos que trabajar y tenemos que entregarlo. Que se utilice o no, ya depende del product owner. Porque puede ser que el product owner le dijo al cliente que ya va a estar listo, pero el cliente dijo que mejor no hasta que no estuviera al baño. Entonces, este se convierte como en mi segundo entregable, hay que trabajarlo al 100% y hasta que estén los dos listos, se entrega el incremento. Pero el incremento tiene que ser trabajado al 100%. Gracias. ¿Ok? Bueno, aquí les decía sobre esta parte, ellos son los que están trabajando, decidiendo, poniendo datos, poniendo información. Lo que se trabaja por sprint, en el sprint backlog, lo decide el product owner, perdón, lo decide el development team. Lo que está en el product backlog lo maneja única y exclusivamente el product owner. Product owner es igual al product backlog. El Scrum Development Team es igual al Sprint Backlog. Es decir, yo como Product Owner decido qué es lo que se va a hacer, porque yo fui el que le cuento al cliente. Pero yo como Development Team soy el que decido lo que yo puedo hacer durante el mes de tiempo. Si es que el sprint lo pusieron en un mes, si lo pusieron en unos 15 días, igual. El Scrum Development Team es el que decide cuánto va a durar ese sprint específico, perdón, es el que decide qué pueden meter en esos 15 días. ¿Por qué son ellos los que deciden? Porque si ellos saben lo que tienen que hacer y cuánto tiempo van a durar, entonces son ellos los que tienen que decidir qué es lo que pueden tomar. Ya si nos queremos ir mucho al detalle, podríamos tomar los tiempos, movimientos, cuánto ha durado anteriormente, cuánto va a durar el desarrollo y así poder negociar qué es lo que se puede o no se puede hacer en un sprint. Pero por lo general la teoría dice que son ellos los que toman el trabajo porque saben que se puede hacer o no se puede hacer en un mes. Ahora, estamos en la parte de ejecución. Además, voy a borrar esta parte de acá para seguir con la parte de ejecución. Y tocar algunos puntos. Punto número 1. El Scrum Development Team, ya sabemos que son los que escogen qué es lo que van haciendo por el pedacito del sprint. Llega el cliente y sugiere un cambio y se los dice a ellos directamente. Ellos tienen que ir con el Product Owner para que el Product Owner hable con el cliente y pueda trabajar sobre ese cambio. En la vieja teoría de Scrum, guía 2014-2015, que fueron las que yo estudié cuando inicié con eso, uno empezaba a trabajar un sprint y hasta que no estuviera al 100% no se seguía, o sea, no se cambiaba absolutamente nada, para poder evitar que hubieran cambios dentro de los pedacitos pequeños del proyecto y simplemente trabajar los pedacitos rápidamente para que se estuviera completo y poderlo entregar. Hoy en día se ha transformado la idea pensando que si el cliente se le ocurre un cambio en medio del sprint, entonces que el Product Owner, el Scrum Development Team, el Scrum Master deben de correr a hacerlo porque tienen que estar en un ambiente muy ágil y ahora le ponen que esa agilidad es muy buena. Para mí eso no es muy buena idea porque estamos permitiendo que haya cambios cada rato y entre más cambios hayan, más se extiende un proyecto. Entre más se extiende un proyecto,
no se va a ver un final y cada vez van a haber más cambios y más cambios. Claro, eso tiene una finalidad financiera. Entre más cambios me pidan y más retrase el proyecto, más gana la compañía que está haciendo el proyecto. Esa es una finalidad económica realmente. Todo este ambiente ágil de hacer todos los cambios que vengan. Pero eso funciona para una empresa que trabaja proyectos directamente con clientes. Mi cliente es externo, me paga a mí para hacerle un proyecto, yo se lo estoy haciendo, yo le acepto todos los cambios que vienen. Ahí sí funciona. Digamos, si ustedes, no sé, me contratan a mí para hacerles un robot y a cada rato me están diciendo, cámbiale esto al robot, cámbiale esto al robot, cámbiale esto al robot, para mí eso es un beneficio, porque entonces yo les echo la culpa a ustedes de que el tiempo se está incrementando y que los costos también, ustedes me tienen que seguir pagando más, entonces los amarro a un contrato con más tiempo. Eso está bien a nivel de si lo hacemos empresa-cliente. Pero la mayoría de nosotros vamos a trabajar con clientes internos, es decir, dentro de nuestra misma operación, de nuestra misma empresa. Eso nos sirve porque entonces nunca llegamos a nada. Si nosotros trabajamos con un cliente interno, que es el mismo, nuestro propio jefe o alguien de la siguiente línea de mando, pero dentro de la misma empresa, y duramos meses para entregar algo finalizado y seguimos cambiando, más bien puede ser que nos cambien a nosotros porque nos van a decir que nunca terminamos absolutamente nada. Supongamos que son clientes como internos. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajé en HP y HP tenía una particularidad que era que estaba subdividido y eran como no era exactamente que lo fuera, pero era como verlo, mini empresas dentro de la misma empresa, porque cada una tenía un director. Entonces, este tenía un director, este tenía un director, este tenía un director. Entonces, lo que hiciera este director aquí, el cliente de ellos era el siguiente, y el cliente de ellos era el siguiente, y así constantemente. Entonces, un cliente interno es que tengamos que mejorar algo aquí porque esta operación está fallando por algo. Entonces, ahí no podemos seguir haciendo cambios y cambios y cambios y cambios porque no nos va a servir, primero, porque está fallando toda la operación. Si es algo desde el inicio o en cualquier parte de la cadena, se va a romper porque lo ocupan arreglar aquí, porque son inputs o son entradas que se utilizan en cada uno de los puntos. Entonces no sirve de esa forma. Entonces, eso es tener un cliente interno. Es el siguiente que sigue en la línea. Entonces tienen que reconocer en las empresas donde ustedes están qué es lo que va a trabajar. E incluso les doy la recomendación, si van a hacer una entrevista de trabajo en relación con ese tipo de temas, averigüen si los quieren para clientes internos o para clientes externos, porque si ese clientes externos, las respuestas que van a buscar para sus entrevistas de trabajo es no, yo agarro todos los cambios y los meto y ahí me la juego y meto cambios y hablo con los grupos de trabajo y acomodo los tiempos y quito lo que era menos importante y meto lo que es más importante porque el cliente siempre tiene la razón. Esa es la respuesta que quieren cuando ustedes están buscando trabajo en una empresa que es 100% escromizada o que es más que todo con este tipo quiere una metodología ágil como para irle absorbiendo que el cliente se quede porque es un tema monetario. Esa es la respuesta que ellos buscan. Si es un cliente interno, esa no es la respuesta. La respuesta es, yo trabajo completamente pedacitos de trabajo, lo hago, lo planifico al 100% para poder mantenerme al siguiente y poder dar algo a la operación que sea de valor desde el puro inicio. Esa es la respuesta que buscarían si están buscando algo interno. Entonces, si en algún momento tienen una entrevista, tengan que preguntarles algo de esto, sepan preguntar primero qué clientes estamos hablando, internos o externos. Y si les preguntan que por qué querían saber la diferencia, les responden les ponen lo que yo les acabo de decir, de palabras bonitas, de por qué hay una diferenciación, y por lo menos se echan al bolsillo de que ustedes saben la diferencia entre clientes. Bueno, entonces se supone que esto debería de darse. Si estamos hablando de Scrum en sí, Scrum, sí ahora dice que se toman todos los cambios y se hace algo, se hacen algunos cambios. Entonces, estamos en un Sprint Backlog. Mi Sprint Backlog tiene A, B, C, D, E de tareas.
y entonces llega el cliente y quiere algo nuevo, ya se comunicó bien con el Product Owner, entonces el Product Owner ya se comunicó con el Scrum Development Team, que él quería J. Ese era el nuevo punto que él quería ir. Y lo quería como para allá, porque para ese cliente era extremadamente importante y lo necesitaba ya o ya. No había un kit. Entonces, el Scrum Master debería de ver y recomendarle a estos dos que escojan algo que todavía no están trabajando y que no sea una base fundamental para reemplazarlo y trabajar con el otro punto, en caso de que se pueda hacer. Ahora, si están trabajando varias cosas o lo que nada más queda son cosas que están trabajando al mismo tiempo y hay que coger una que ya esté en procedimiento, entonces tomar la que no afecte las demás, porque supongamos que B es dependiente de A, que C es dependiente de B, que C es dependiente de D, perdón, que D es dependiente de C y que E es dependiente de D. Dependencia quiere decir que no puedes servir o no puede empezar si no está el anterior. Entonces, yo no puedo hacer B si el A no está terminado. Y si estamos trabajando todos al mismo tiempo antes de hacer la interconexión y yo quito A y ya no lo hago, y ya todo lo demás se me cae porque todo estaba en cadena. Primero después este, después este, después constantemente. Entonces tomar uno de la cadena que funcione, pero que no sea tan necesario en ese momento para poder reemplazarlo y poder meter la otra parte. Ahora, si estamos trabajando un entregable, eso sí sigue siendo teoría de Scrum, estamos trabajando el cuarto de la casa. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, este cuarto, resulta que llegó el mes, pasó un mes y no lo terminé. Me faltó algo. ¿Qué me faltó? No sé, me faltaron, ¿qué puedo decir? Bueno, los rodapiés no se utilizan. Digamos que no pegué el piso. No pusieron el piso. Le faltó el piso del cuarto. Llegamos al final y le entregamos al cliente lo que está. Entonces quiere decir que nuestro incremento no puede salir porque no está terminado. O sea, yo no puedo entregar el cuarto para que pongan la cama, pongan el tele, pongan todo lo que quieran si está el piso no se ha ni siquiera puesto algo y simplemente está el concreto y no han puesto el piso. Entonces, mi incremento no está terminado. Digamos que el pedacito que me tocaba para este mes está al 90%. Así es como está. Entonces, como está al 90%, yo nada más se lo enseñé al cliente para que lo viera. Ahora, ¿qué sucede? No es que inmediatamente para el siguiente sprint ya yo meto inmediatamente el piso para terminarlo, sino es que tenemos un backlog, aquí, el product backlog, y tenía varias necesidades, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 era el cuarto, el 2 era el baño. No terminamos el cuarto porque le faltó el piso. El piso pasa a ser parte del backlog porque ya es como un entregable en sí. Entonces el quinto sería el piso. En la reunión donde se refina la información, decidiremos si terminamos el piso de una vez o continuamos con el baño. Entre otras palabras, el hecho de que esté incompleto no quiere decir que inmediatamente lo tomamos el siguiente sprint, sino que vemos si lo ocupamos poner ya porque es demasiado urgente o lo postergamos y continuamos con el otro plan que teníamos, que era esto. Por eso, cada vez que iniciamos un sprint, se tiene que refinar de nuevo el backlog y acomodarlo según el valor, porque puede ser que digamos, no, pongámosle al piso 3, no lo hacemos en este sprint, lo hacemos en el siguiente, porque el cliente todavía no se va a pasar y terminemos el baño primero. Eso según la teoría. Algunas veces, bueno, vieja teoría decía que si habíamos hecho algo de un sprint y nos sobraba tiempo que no lo utilizábamos y nos quedábamos ahí vagueando, eso no se utiliza en el día de hoy. Entonces, los nuevos cambios
y se van tomando información del product backlog, si va sobrando tiempo para irlo trabajando al mismo tiempo para terminar más cosas durante el siguiente sprint. Esas son como nuevas tendencias que existen. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay? Ok. Hay algo que se llama story points. Son cuántos puntos le estamos dando a cada historia, o sea, como dándole un peso o un valor que le estamos dando. En lo general, a mí me gusta la metodología, ya muy personalmente, no, pero lo mismo, mi background es de calidad, de estadística, de cosas más tangibles. Este no me llama la atención. Eso es como darles puntos de valor para ver cuánto vale algo, y entonces luego hacemos una métrica que es sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5, dependiendo de cuántos puntos le hayan querido dar a las cosas. Eso ya depende de ustedes. Digamos que cada uno de los sprints, cada una de las historias le pongamos un punto y prometamos que para el primer sprint vamos a dar 10, para el segundo 20, 30, 40, 50, 60, porque vamos a ir dando de 10 a 10 puntos. Entonces, que la idea es que se vea así y que ya al final del cuarto mes, en este caso, ya estemos entregando los 60 puntos de historias que dijimos que iban a haber. Eso es una herramienta que utiliza mucho en Scrum. Como les digo, yo no me gusta, pero ya es muy personal. Si ustedes la quieren utilizar, quieren usar los puntos para ver cómo se forecastea para poder forecastear, poder predecir cuánto va a durar un mes, eso queda mucho a cada persona que lo utilice. Yo, en vez de hacer esto, preferiría hacer una regresión lineal para poder entender cuánto está durando por día y cuál es el forecast que tiene y hacer una correlación para poder saber si hay una correlación entre los tiempos y los puntos. Sí lo puedo hacer con puntos, pero así no. Pero se los tengo que enseñar porque es parte de lo que se está viendo hoy en el mercado. Entonces, esos story points, lo único que me dicen es esto. Y lo que van haciendo algunas personas es que van mapeando, entonces, cómo fue que se comportaron las historias a través del tiempo para poder entender qué fue lo que sucedió. Entonces, como para ir viendo cuántas historias van dando en contra de la línea perfecta que tenían y que querían tener. En realidad, esto de acá, este lado de acá, se llama Scatterplot. Nunca digan esos nombres en una entrevista si es alguien que no sabe de estadística, porque va a quedar perdidísimo, no va a entender absolutamente nada, porque me ha pasado que quedan como, ¿qué está hablando? Pero eso se llama Scatterplot, que quiere decir que tiene alguna tendencia, es una tendencia +1. Se los digo a ustedes porque todos recibieron algo así conmigo. Eso quiere decir una línea perfecta que ve una correlación entre la cantidad de puntos entregados y el tiempo que se está dando. Y por eso existe una línea recta. Esto de acá es la realidad de lo que está sucediendo. Pero, como les digo, para mí no tiene mucho valor. Algunas personas lo usan al revés. Algunas personas más bien saben cuántos puntos tienen, entonces lo van a usar de 10, 20, 30, 40, 50, 60. O sea, nada más los ponen al revés y los tiempos los ponen igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y hacen una línea, en vez de hacerla para arriba, perdón, tendencia a hacerla hacia arriba, la hacen hacia abajo. Y se le llama worn down. Y el otro es worn up. Se supone porque, según la palabra worn,
sería como quemar, entonces sería como las historias que voy quemando, que voy terminando. Ya entregué esta en el sprint 1, ya entregué esta en el sprint 2, hasta que se llega al sprint final, en este caso el 5, para haber entregado las 60 historias que habíamos puesto. Cada historia sería la particularidad o necesidad básica que dijo el cliente, como si estábamos hablando de la web, que el buscador fuera por 3 palabras, que apareciera en Google. Entonces, eso es una historia. A esa historia le pusieron un puntaje. Los puntajes se pueden poner por dificultad de cada historia. ¿En qué momento de la vida de Scrum se le ponen puntos a las historias? No hay nada en la guía. Ustedes deciden cuántos. Son de esas reuniones que no existen, pero todo el mundo sabe que existen, pero no las ponen en la guía como para que sea muy bonita, pequeña, pero en realidad le falta un montón. Por eso el PMP, el PMBOK, es demasiado grande, porque trata de meterlo todo, entonces se hace un desmadre muy grande. Entonces, o uno es muy grande y tiene todo, o uno es muy pequeño y le falta todo. Por eso uno es un marco teórico y la otra es unas buenas prácticas. Entonces, son los charts que también los van a encontrar dentro del examen de práctica que les pasé, en donde van a ir bajando los puntos que van a necesitar. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Va a sonar todavía más extraño, pero como estos son visuales y no hay matemática dentro de Scrum, porque Scrum no tiene matemática, entonces, ¿cómo van a hacer para forecastear con estos charts? La forma que lo hacen es la siguiente. Voy a traer algo. Por eso yo como calidad no me gusta utilizarlo, porque lo que hacen es que ponen una regla y lo tiran del punto que había al punto donde va a caer para darse cuenta en qué momento es que va a terminar en el sprint. Entonces ahí van alineando en qué momento es. En el examen que tienen que hacer de práctica, van a ver que ustedes van a tener que poner una regla, donde esté la figura recta, ahí es donde hacen el forecast o la predicción de cuándo termina el sprint. Para mí, por eso yo no lo uso, yo uso Matthew. Eso es nada más como una forma sencilla, visual, porque se supone que se utilizan herramientas muy sencillas en Scrum. Es muy sencillo hacerlo así, pero para mí no es realista. Pero no que sea tan honesto con esto, pero es que va a encontrar en los principios de estadística. Y ustedes todos fueron mis estudiantes de Six Sigma, y saben que estoy demasiado dado a ese cuerpo de conocimiento. Ok, tengamos 5 minutos de descanso y ya volvemos para la última parte de la clase, porque no falta mucho. Gracias.
Listo, creo que ya deberían de poder ver la pantalla nuevamente. Por favor, alguien que me confirme si me pueden escuchar. Sí, se lo escucha. Ok, genial. Estos son las últimas definiciones que hacen falta para pasar a un examen de Scrum de cualquier escuela. Es nada más la parte de definición. Se las voy a dar para que todos lo tengamos. Claro, cancelar un sprint. Cancelar un sprint solamente lo puede hacer el Product Owner, porque es el encargado de hablar con el cliente. Ni el cliente, ni el Scrum Master, ni el Development Team. Cancelar un sprint, cancelar el trabajo que se está haciendo, solamente lo puede hacer el Product Owner. Es una pregunta fija de examen. Timebox es el tiempo que estamos poniéndole a los sprints para poder trabajarlos. En este caso, como les había dicho, generalmente desde un mes. Entonces, Timebox es simplemente el amount of time, la cantidad de tiempo que estamos utilizando para los sprints o los tiempos dentro de las reuniones o dentro de cosas ya muy estructuradas que ya tienen horas. Esos son timeboxes. Done versus acceptance. Hecho versus aceptado. El done es lo que nosotros ponemos que es para nosotros, como sabemos cuando está listo. Como que las luces prenden y apagan y demás. El acceptance va más desde el punto de vista del cliente. O sea, ¿qué es lo que dice el cliente? ¿Qué es lo que él necesita para saber que yo lo puedo aceptar? Si lo vemos desde administración de proyectos, lo podríamos ver como verificar y validar. Una cosa es que yo verifique que funcione acorde con lo que yo dije que ocupaba hacer y otra cosa es validar con el cliente para ver si realmente es lo que el cliente quería que se hiciera. Puede suceder que ustedes entendieran que tenían que sumar 1 más 1 y eso fue su definición de DOM y les daba el resultado y todo lo demás, pero lo que quería el cliente es que no solamente sumara 1 más 1, sino que hiciera una ventanita, un pop-up y la ventanita apareciera 2 en vez de que apareciera en el mismo recuadro de donde lo habían sacado. Luego, task es como la acción que tiene que hacer el development team para poder realizar un trabajo. Pero yo no les di la palabra task, yo les di la palabra que significa tarea, yo les di la palabra acciones para poder entender cómo se trabaja a nivel de Work Breakdown Structure, que es hacer las acciones y luego acomodarlas, cuál es primera, cuál es después, para saber cuáles son las que tengo que realizar. A eso en Scrum se le llama task. Velocity. Una vez tuve como una discusión sobre esto. Según la teoría, velocity únicamente es la cantidad de puntos que yo tengo, o sea, de los puntos que le di a las historias, dividido entre todos los sprints. Entonces, que si yo tengo 90 puntos y tengo 3 sprints, quiere decir que mi velocidad es de 30 puntos por 30 puntos por sprint. Eso es lo que quiere decir que lo que yo tengo que trabajar, lo que yo tendría que trabajar. Yo lo vería más matemático. Capacidad, también había tenido un pequeño enfrentamiento con esto, con personas que trabajan 100% Scrum y no ven nada más que Scrum. No se encasillen ustedes pensando que Scrum es la solución, porque no es así. Ayuda mucho cuando ustedes hacen que Scrum sea parte de ustedes, pero ustedes no sean parte de eso porque si no se van a encasillar y van a pensar que todo lo fuera es pecado y es malo. Capacidad es el tiempo, la cantidad de tiempo que tienen las personas. Entonces, mucha gente dice, bueno, se trabajan 8 horas por 5 días a la semana, por 21 días laborales. Entonces, esa es la capacidad que yo tengo por la cantidad de personas, digamos, aquí, la cantidad de personas que tengo, entonces la cantidad de capacidad y eso lo trabajo con los puntos para ver cuántos puntos le pueden tocar a cada persona. Eso es por teoría. Teoría va así, en la vida real nadie trabaja esas 8 horas, se trabaja 6.5 horas. Ese es el número real. Nadie trabaja más de 8 horas y productivamente se hay que trabajar a 6.5. Pero por certificación
y por metodología. Y muchas personas que hablan mucho, que son 100% scrumistas, se supone, hablan de que tienen que ser 8 horas o 8 horas, pero nadie trabaja 8 horas al día, es imposible. Pero si ustedes lo van a hacer internamente para proyectos internos, sepan que esta es lo que ustedes tienen que trabajar y cómo tienen que hacer las distribuciones. Y eso es la capacidad. Esos son los temas o las partes del glosario que hacía falta de ver para terminar todo la parte del, perdón, de Scrum. Recuerden que nada más después de que se termina el development team, el trabajo, única y exclusivamente lo que tienen que hacer es entregar el proyecto, hacer los demos, ven si se hacen los incrementos, si se dan a la población y chao otra vez, chao proyecto, ya terminó todo y se terminó y se cerró y eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces, en otras palabras, eso es Scrum. Ya no hay como más donde sacar, porque ustedes ven la guía es extremadamente pequeña. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios antes de que cerremos esta sesión. Bueno, antes de cerrar la sesión tengo que explicarles algunas cosas, pero por lo menos antes que cerremos la parte de conocimiento o el cuerpo básico de Scrum. Andrei, en la parte del tiempo, Uh-huh. nos explica, ok, que sí, la realidad deberíamos estimar más bien sobre 6.5 horas, pero las multiplicaciones que nos puso arriba, que eran básicamente la teoría, que nos dice que es 8 días por 5, de los 5 días de la semana, por... 8 horas, Ajá, y 5 días, lo siguiente no pude distinguir bien si era un 21 o algo así. 21. Ajá, 21 Perdón, días del mes. perdón. Es que estoy haciendo 2 veces la multiplicación, perdón. Ok. No sé por qué lo pensé así. Gracias por la pregunta, porque me corrigió eso. Son 8 horas por 5 días por 4 semanas. Ok. O 8 horas por 21 días. 21 días porque ningún mes tiene más de 21 días productivos, tomando en cuenta que se tienen 2 días libres a la semana. Entonces ustedes pueden agarrar todos los calendarios, pueden ver todos los meses y pueden sumar, ninguno les va a dar más de 21. Ya eso es un número que ahí está en los calendarios, no se va a quitar. Entonces pueden hacerlo así o pueden hacerlo de esta forma. Si lo hacen de esta forma, se van a dar cuenta que les da 20. La única diferencia es un día ahí de buffer. ¿Y eso cómo se toma en cuenta con la cantidad de personas que componen el equipo? Ahí se multiplica por la cantidad de personas. Digamos que tengamos 5 personas, entonces ya sé cuánto tiempo en total tengo para poder trabajar. Y si mi proyecto dura 100 horas y yo tengo 50 horas al mes, entonces ya sé que voy a durar 2 meses. Es decir, que yo agarro la cantidad de horas que tengo habilitadas, la cantidad de cosas, la cantidad de horas que necesito, dividido entre la cantidad de horas que yo tengo y me daría la cantidad de sprints que voy a ocupar. Esto, de nuevo, como ustedes ven de cursos míos, es top time. Y eso es de Lean Manufacturing. Ese es el top time. El producto que tengo dividido entre el tiempo que tengo. Pero en una entrevista no mencionen esas cosas, porque verán que la gente no entiende y es frustrante. Entonces no mencionen nombres. Si están aplicando para cosas 100% escromizadas, no mencionen esos nombres porque la gente no entiende. Tiene que ser, eso es nada más para gente que sea algo de calidad, que sí les va a entender. Pero eso es para lo que sirve. Para entender cuántos meses voy a durar y cuánto tiempo tengo disponible para la parte de la capacidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok, entonces les cuento qué es lo que sigue. Tienen el fin de semana para leerse la guía.
para leerse la otra parte de la guía, que es como más grande, más simplificada, que son como 70 páginas o 60. Entonces, la guía son 16, la otra son como 70 que explican esas 16, y luego hagan los exámenes. Y el lunes nos vamos a reunir para ver cada una de las preguntas del examen y ver cómo les fue. Las respuestas no están dentro de la página, sino que las respuestas las van a ver conmigo una vez que ustedes hayan terminado los exámenes para ver cuántos se sacaron y cómo les iría un examen. Si quieren hacer los assessments o los exámenes de scrum.org, que son gratuitos, los pueden hacer. Ya les dije, si alguien va a hacer la certificación, les recomiendo que lo hagan 4 veces el Product Owner, 4 veces el de Scrum Master, que salga un pantallazo al final del examen, les deja bajar todo en un PDF, bajan todos los PDFs para que tengan todas las respuestas posibles y puedan leer, puedan aprender más y puedan ver en qué fallaron y luego cuando hacen el examen original que no lo fallen. Hasta que no saquen un 100 por lo menos 3 veces seguidas en los exámenes de Scrum o ORG, no hagan el examen o no lo paguen, porque la idea es que conozcan bien. Entonces, hasta que no saquen un 100 en el Product Owner y el Scrum Master, mejor no hagan el examen. De la otra semana, obviamente, no lo van a poder volver a hacer más veces porque solamente con una vez y ya tienen respuestas, entonces ya saben cuál es la respuesta correcta. El Scrum ORG, como va a estar cambiando algunas preguntas, hasta que esté en el 100, ya quiere decir que ya pueden tomar el examen sin ninguna complicación o ningún miedo. ¿Alguna consulta o pregunta antes de terminar la grabación? Perdón, terminar la sesión. Como parece que no hay preguntas. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo. Nos vemos el lunes para la última clase de Scrum y ya terminar todo lo que hace falta del cuerpo de conocimiento. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós.